Mi nombre es Mónica Mayo, trabajo en el Hospital Meixoeiro de Vigo, como dijo Inmaculada. Vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación digital con el paciente de dolor. Quiero dar unas puntualizaciones previamente que me parecen interesantes y que pensé que iban a tocar alguno de los ponentes y no han tocado aún. Bueno, a ver, una de las cosas más llamativas es que hace nada en los congresos de la Sociedad Española del Dolor veíamos esto como el futuro, la telemedicina, la tecnología para el tratamiento del dolor. Y como han dicho todos los ponentes, ha llegado pues, la pandemia y de repente ha acelerado el desarrollo y la implementación de la digitalización de los servicios sanitarios. Como podemos observar en esta diapositiva, pues la telemedicina en España con el COVID ha crecido un 150% y los pacientes, como comenta aquí Aegon Seguros, buscan sus dolencias en Google. Y así, por ejemplo, un 49% de los pacientes del estudio realizado por Aegon Seguros buscaba pues, tipos de dolores, de dolor de espalda, dolor por herpes, etc. Entonces se ha visto que con el COVID ha aumentado muchísimo lo que es los recursos digitales. Hay unas cosas importantes que deberíamos saber. Telemedicina se puede definir como la aplicación de las tecnologías de la información a la medicina. Como podemos ver, es la presentación de servicios a distancia. Actualmente la telemedicina se utiliza pues, un poco para la prestación de servicios médicos a distancia y más centrada sobre todo en el diagnóstico y en la monitorización. La telesalud sería como el subconjunto de todas las tecnologías y abarca no solamente la tecnología de la telemedicina, sino también la prevención y la promoción, por la formación sobre todo a distancia. ¿Qué tipos de servicios tenemos de telemedicina? A ver si me pasa. Aquí. Hay dos tipos esenciales de telemedicina. La que sería la sincrónica, que la que es un poco como está estructurada y sería el manejo de la información médica con el paciente en ese momento contigo. Mientras que la sincrónica sería cuando, no, al contrario, la sincrónica es cuando es un almacenaje y posterior uso de la información y la sincrónica es cuando haces una videoconferencia con el paciente, por ejemplo. El problema de todos estos servicios es que en España no existe una regulación específica. Es decir, apenas encontramos menciones en el marco normativo actual. Y llama la atención, por ejemplo, que en el Código Deontológico de 2011 el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente pues, por carta o internet es contrario a las normas deontológicas, una cosa que ha cambiado tras la pandemia. Luego nos regimos pues, por el resto de leyes, por la Ley General de Sanidad, por las leyes de la información, de los códigos de deontología médica, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Que con el COVID ha aparecido de repente pues, la rapidez por la regulación de estos servicios. Entonces, en el junio del 2020, por parte de la Comisión Central de Deontología, se sacó un texto un poco rigiendo el acto médico de telemedicina, donde se podía ver por los diferentes hábitos, tanto la e-consulta como la relación que tenía que establecer el médico con el paciente durante esa telemedicina, la gestión médica y telemedicina, los consentimientos, privacidad y confidencialidad. Lo llamativo de aquí, que ponía que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente va a necesitar el consentimiento, que eso es lo que nos pasa en todo acto médico. Necesitamos el consentimiento del paciente para realizar el acto médico. Pero no obstante, lo que llamaba la atención es que el consentimiento no era necesario que constase por escrito, que era una cosa pues llamativa, que previamente en el 2011 no se nos permitía hacer la telemedicina y ahora ya se nos permitía si el paciente nos daba su consentimiento. Otra de las cosas llamativas era la confidencialidad. Ponía que el proceso de identificación del médico y el paciente, el médico debía identificarse claramente y fehacientemente, haciendo, pues eso, primero, saber quién era el paciente con el que estaba hablando, identificarse, ya bien sea con los datos personales, DNI, etcétera, y aparte nosotros identificarnos pues con nuestra categoría profesional y centro de trabajo. En este momento existe un borrador del código deontológico que está en modificaciones por los colegios médicos y que se prevé que en noviembre o así salga.
En el artículo 85 ya pone que el uso de medios telemáticos es conforme a la deontología médica. Llamativo como el anterior, pero todo esto yo creo que ha venido como muy rápido, es decir, ha llegado el COVID y ahora de repente tenemos que regular todo rápidamente porque realmente lo estamos utilizando, sobre todo se utilizó muchísimo en la época de la pandemia, cuando los pacientes no se podía salir de casa, etc. Entonces hay un capítulo entero, que es el capítulo 23, que habla sobre la telemedicina y la tecnología de la información. Y un poco intenta regular todos los aspectos, tanto los consentimientos, la confidencialidad, cómo hacer las comunicaciones, etc. Entonces, bueno, se cree que en noviembre así estará aprobado. Un poco la responsabilidad final sobre la conveniencia de la telemedicina va a ser el médico responsable. Incluso en aquellos casos donde sea el centro hospitalario donde presta servicios el que fomente el uso de la telemedicina, si el médico cree que no existen garantías para su uso, no se deberían realizar. Un problema de la telemedicina, que un poco lo comentaba el anterior ponente, la brecha digital, es decir, por una parte las poblaciones aisladas y del rural y otra por las pacientes pues ancianos o mayores que tienen problemas con el uso de las tecnologías. Entonces, bueno, la telemedicina está muy bien, pero beneficia a un cierto tipo de pacientes. También es verdad que los pacientes de edad avanzada, el código deontológico comenta que también se puede informar a los familiares o a los cuidadores de los pacientes un poco para saber cómo está ese paciente. Pero bueno, siempre yo creo que es un reto, sobre todo los pacientes mayores, que yo creo que serían los que menos se pueden mover y los que más se podrían beneficiar de este tipo de tecnologías. Bueno, un poco eso es el resumen anterior de un poco cómo está pues, el aspecto legal y un poco las dificultades que puede haber para el establecimiento de la telemedicina, y voy ahora a centrarme un poco en lo que es la telemedicina en nuestra área, que yo creo que, bueno, un poco con el COVID se ha fomentado y yo creo que cada vez vamos un poco, como en todos los sitios, vamos intentando mejorar este servicio. Entonces, tenemos como dos partes. Por una parte, la relación entre la unidad del dolor y los médicos de atención primaria y por otra parte, la unidad del dolor y el paciente. Un poco lo que queremos es integrar todos los estamentos para optimizar al final lo que es el tratamiento y el diagnóstico del paciente. Con respecto a la integración asistencial, pues un poco yo creo que es lo fundamental en este boom, es decir, es una forma fácil para interactuar entre primaria y el hospital y al final es de manera bidireccional. Es importante que un poco lo que decía la otra ponente, la unificación de criterios. Es importante establecer previamente un sistema de cribado de pacientes, cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar y a partir de ahí, entre todos, desarrollar una unificación de criterios. Yo creo que y lo que creemos un poco es que es eficaz en las patologías de gran impacto por su gravedad y aquellas que tengan una elevada prevalencia que supongan una carga asistencial importante para la unidad. La teleconsulta es una herramienta que tenemos en el Sergas y un poco conlleva una interrelación entre la unidad del dolor y atención primaria. Al final es una vía de comunicación bidireccional. ¿Qué hemos visto una vez implementado la teleconsulta? Que cada vez hemos aumentado más el número de teleconsultas debido a que los centros de salud se han visto implicados en su totalidad. Entonces, el paciente ha visto que tiene, el profesional de atención primaria ha visto que tiene la posibilidad de preguntar a la unidad del dolor unas ciertas dudas que tenga o la derivación preferente de los pacientes y ha visto que la contestación es rápida. Problema que tenemos, que pediatría, atención primaria, pues no lo tiene. Y como preguntó un día el gerente, bueno, un gerente, no un director del hospital, ¿pero también atendéis en la unidad del dolor niños? Pues sí, es decir, gracias a Dios son pocos, pero sí que atendemos niños. Los pacientes pediátricos también tienen dolor crónico. Lo ideal sería la respuesta en 24 horas, que el médico preguntase y le respondiésemos en 24 horas, que a veces, pues la mayoría de las veces no es posible.
la parte interesante, que ha tenido muy buena aceptación por parte de atención primaria, y un poco lo que hemos visto es que el médico de atención primaria ha mejorado los criterios de remisión y tenemos buena relación entre los dos estamentos. El circuito, un poco os lo comento para que sepáis cómo lo hacemos. Un poco el paciente acude a su centro de salud, es evaluado por el médico de atención primaria, si tiene dudas en el tratamiento o ya se le ha escapado el tratamiento de este paciente, entonces realiza una teleconsulta atención primaria. A nosotros se nos va a cargar una cita no presencial y que tenemos que resolver telemáticamente en la historia clínica del paciente. A continuación, nosotros vemos la petición que ha hecho atención primaria y nosotros vamos a dar una resolución. Una resolución que puede ser, pues, a ver, creo que está aquí. Puede ser, uno, decirle al médico de la primaria cuál sería lo que nosotros haríamos teniendo ese paciente, o si vemos que ya se sale de lo que puede hacer el médico de atención primaria y lo que hay que hacer es una técnica intervencionista para mejorar ese paciente, directamente ya lo citamos en la unidad. Generalmente los pacientes preferentes se van a citar en más o menos un mes y los no preferentes van a pasar a un buzón. Parte buena que tiene esto, que tú ya has visto la historia clínica del paciente, has visto, el profesional médico ha visto si ese paciente va a ser, necesita una atención rápida o una atención pues, más diferida, y nos permite mucho priorizar a los pacientes, que previamente todo el mundo iba al mismo cajón desastre. Y al final siempre hay algún paciente que necesita de manera preferente la asistencia en la unidad. Bueno, después de 8 años que llevamos con la telemedicina, ¿cuál ha sido un poco nuestra experiencia? Pues que ha habido un mayor reclutamiento de todos los centros de salud, porque primero empezaron unos y ya al final hemos implantado el sistema en todo el área. Hemos consolidado la citación ordinaria desde atención primaria. El porcentaje de altas ha descendido, pero creemos que es un poco por la mejor derivación del paciente y que los pacientes vienen con mucho más dirigidos a la unidad, y el tiempo de respuesta ha mejorado en los últimos tiempos, permitiendo así al médico de atención primaria tener una información relevante y rápida. Los médicos de atención primaria están contentos con el sistema, que eso es lo fundamental, es decir, al final lo que tienen que estar contentos son los dos estamentos, porque si uno de los estamentos no está contento, está decepcionado con el uso de la herramienta, pues va a ser al final un fracaso. Otra de los proyectos que tenemos con primaria, de interrelación con primaria, es el proyecto CANDES, que es una vía de comunicación directa entre los especialistas de atención primaria y unidad del dolor. Es mediante un teléfono que nos han dado, un teléfono móvil. Entonces, esto sirve un poco para el paciente está delante del médico de atención primaria y le surge cualquier duda o urgencia, pues se nos llama y gestiona un poco las dudas. Generalmente suele ser de lo menos que usan en la atención primaria y cuando lo usan la suelen usar bien. Tenemos el problema que pediatría tampoco tiene acceso, y otro de los problemas es la rellamada, porque tú no puedes rellamar, es decir, rellamas, ellos si no puedes coger el teléfono en ese momento porque estás ocupado, al rellamar te pasan con la secretaria del centro de salud, que claro, no sabe quién ha llamado a ese teléfono. La parte es un poco que los pacientes, las fortalezas un poco es que los médicos de atención primaria se sienten más apoyados por la unidad del dolor. Ahora viene un poco la relación con el paciente. Tenemos pues varias cosas. La historia clínica electrónica, que yo creo que está ya en todo el Sistema Nacional de Salud, la receta electrónica, que también lo tenemos. Luego tenemos la realidad virtual, sobre todo aplicado a aquellos tratamientos como por ejemplo el Cutensa, para un medio de distraer al paciente para que no tenga dolor. Y luego tenemos la consulta telefónica y telea, que me voy a parar un poquito más. Previo a la telemedicina, un poco lo que dice también el código deontológico, que debemos tener una consulta presencial. ¿Para qué? Principalmente para establecer una relación con el paciente, que va a ser necesaria para esa dependencia a largo plazo. Evaluar y medir el dolor del paciente, que, como decía el anterior ponente, el ver al paciente a veces te da una serie de cosas que
que solo lo ves viendo al paciente, es decir, te da la exploración física principalmente también es mucho más fácil si el paciente lo tienes delante. Obtener el diagnóstico de dolor crónico con la exploración física del paciente y tal va a ser muchísimo más fácil. Y lo otro que vas a poder es informar de la telemedicina, es decir, el paciente al final vas a preparar esa visita de telemedicina y el paciente quedará mucho más satisfecho conociendo lo que vas a hacer posteriormente. La consulta telefónica que tenemos establecida, tenemos dos prestaciones. Están codificadas como 1003 y 1004 en nuestro sistema de salud. Vamos a intentar realizar una consulta lo más parecida a la presencial, evaluando la historia clínica del paciente, las pruebas diagnósticas y para pautar un tratamiento. La 1004, que sería la telefónica por parte de enfermería. Un poco lo que vamos a hacer es control de técnicas médicas, la evaluación de los QTENZAs y las evaluaciones de los STENS, por ejemplo. Tenemos una plantilla que es la que cubre enfermería, con unos ítems principalmente porcentajes de mejoría, los SEBAs, que a veces es un poquito difícil de comentar por teléfono, pero los porcentajes de mejoría y la impresión del paciente es mucho más fácil por teléfono. Y luego también con el QTENZA también evaluamos el DN4, que es complicado también eso un poco, sobre todo la parte de exploración física hacer por el paciente, y el Eurocool. En la 1003, en las telefónicas, lo que hacemos principalmente es control y rotación de opioides, control de los pacientes oncológicos por un seguimiento más estrecho del paciente, que solemos llamar cada 15-20 días y en cuanto se descontrolan vienen a la unidad, y es evaluación un poco de los tratamientos farmacológicos establecidos para evitar un poco lo que son los efectos secundarios o problemas con el tratamiento. ¿Qué aprendimos con la consulta telefónica? Pues un poco aprendimos a gestionar las llamadas de manera correcta, principalmente a presentarnos al paciente, que no estábamos habituados a presentarnos por teléfono. Una cosa importante que al principio sí que a veces nos pasó una malas cosas, es decir, asegurarnos que el paciente es el paciente. Es decir, asegurarnos que el que tenemos que hablar es con ese paciente y no con el familiar, y que el familiar no nos entienda como si fuese el paciente. Tenemos que practicar sobre todo una escucha activa para que el paciente se sienta cómodo, transmitir atención y empatía con el paciente y verificar que está entendiendo, que esa es la siguiente. Es decir, tú puedes darle toda la información, pero tienes que estar seguro al final que el paciente ha entendido lo que queremos realmente transmitirle. El Telea, que es una segunda herramienta que tenemos, que estamos aún terminando de implantar. Es decir, es una plataforma tecnológica de asistencia domiciliaria que con el COVID, como todas las herramientas tecnológicas, ha sufrido un boom. Bueno, pues permite establecer unos protocolos de revisión del paciente basados sobre todo en procesos, permite establecer el contacto telemático periódico con el paciente mediante una app, establecer también niveles de cumplimiento o de alerta en un proceso por los ítems que cubra el paciente, y lo que sobre todo permite es monitorizar al paciente crónico estable, implicando también al paciente en el proceso del dolor. Nuestro Telea, que está un poco ahí, que queremos implantarlo, está el doctor Carregal detrás de ello. Es un poco el paciente típico que queremos empezar, es el paciente, sobre todo el paciente oncológico controlado, para ver un poco si el paciente no, es decir, pasa a estar estable en presentar dolor o lo que sea para poder venir. Es decir, a nosotros tenemos una serie de cuestionarios que tiene que cubrir el paciente en su app y a nosotros ponemos unos límites, y según los límites que ponemos nos va a saltar un botón amarillo o un botón rojo en cada uno de los ítems. Eso es amarillo y rojo, significa que nos tenemos que poner con el paciente en contacto en menos de 24 horas o entre 24 y 48 horas. Lo bueno que tiene la plataforma es que tú determinas los ítems y luego te saltan a ti. Entonces, es decir, no tienes que estar pendiente del paciente, es el paciente el que se va a comunicar contigo y la plataforma salta con las alarmas que tú hayas puesto. Mónica, tienes que ir terminando. Sí, nada, me quedan 2 diapositivas. Gracias. El Telea un poco, pues eso, con el COVID, con lo que quería decir es que ha vuelto el boom. Vale. Con respecto a la eficacia, bueno, pues aquí tenemos una discrepancia que yo creo que es un poco porque todos los estudios se han hecho generalmente con el COVID. Entonces, los pacientes, sobre todo la satisfacción de los pacientes siempre es buenísima.
Entonces, no sé si es porque estábamos en periodo de pandemia y un poco los pacientes no querían venir al hospital, pero sí que tenían atendidas sus necesidades, o realmente, bueno, pues los pacientes están contentos. Nosotros ahora en esta segunda parte, que ahora ya pueden venir al hospital, a veces muchos pacientes se ven reacios a la consulta telefónica. La ven como que fuese como un stop para acceder a la consulta presencial. Entonces, bueno, existen varios estudios, pero son estudios sueltos. Yo creo que hace falta un estudio con más número de pacientes y más a largo plazo para ver si realmente es eficaz esta consulta. Un poco las conclusiones, pues bueno, la telemedicina lleva mucho tiempo entre nosotros, aunque no estaba implementada, que se ha implementado pues rápidamente con la aparición de la pandemia, como todos hemos dicho, permite a los pacientes sobre todo tener un papel más activo en el Sistema Nacional de Salud, facilita la colaboración e intercomunicación tanto con el médico, con el paciente, como con el médico, con otros profesionales, realizando esta integración asistencial que os estuve contando. Su organización es todo un reto, porque al final, es decir, necesitas una serie de TICs, una serie de apps y tal, pero bueno, yo creo que es el futuro realmente. Lo que falta un poco es la regulación del uso, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Y este es el equipo con el que trabajo, que gracias a ellos, pues todo esto ha sido posible. Muchas gracias.